es la arquitectura bioclimática. Porque los paneles solares es un invento de hace años, mi generación casi creció conociendo los paneles solares, pero se quedaron ahí como un invento para algún excéntrico, que los colocan en alguna finca, pero no es algo que haya penetrado en la sociedad. No, los paneles solares sufrieron el mismo efecto que que la vivienda tradicional. Desde el momento que había energía y que no era necesario preocuparse por ella, pues no hacía falta llegar a cosas más complicadas y todavía no desarrolladas. Hoy es imprescindible. Hoy es imprescindible. ¿Qué los considera imprescindibles hoy en día los paneles solares? Sí, hoy bueno, lo que es imprescindible es ahorrar energía. Ajá. Por los medios que se pueda. Uno de esos medios es retomar la arquitectura bioclimática. Otro medio es buscar energías alternativas que permitan reducir el uso de los combustibles derivados del petróleo, que es lo que no hay, o cada vez hay menos. La energía solar es la que en este momento permite reducir ese volumen de energía convencional que tenemos que utilizar, pero no la sustituye. No tiene capacidad en este momento, con el desarrollo que hay, de decir podemos prescindir de la energía convencional. Pero puede ser un complemento. Es un complemento que en un porcentaje cada vez más elevado va supliendo a la energía convencional, ¿no? Si los paneles solares, que usted dice que usted afirma que son tan necesarios, usted afirma yo no puedo porque no soy arquitecto, por eso no lo afirmo. Se entran a formar parte de la estructura de los edificios. ¿Va a cambiar mucho la concepción de las viviendas, de las edificaciones, con el añadido de los paneles solares? Entramos en el campo de las suposiciones. Yo no lo sé. Espero que sí. Espero que sí. O sea, espero que sí, porque eso significaría que para que los edificios realmente cambien en su expresión formal por el uso de los paneles, es que los paneles han dado resultado y que tenemos una alternativa sólida y fiable para reducir el consumo de energía convencional. Ahora, es evidente que si eso se produce, el panel solar tiene que pasar a ser un elemento de uso cotidiano, como es una ventana, una puerta o cualquier elemento de los que se utilizan hoy en el diseño de un edificio. No tiene que ser un elemento singular que llama la atención, en el cual nos detenemos a observarlos porque es algo novedoso. No, tiene que ser algo totalmente integrado y eso exige un gran esfuerzo multidisciplinar. Es complicado, es complicado. No lo ve usted todavía, ¿no? No, cada vez lo vamos a ver más, pero es complicado, pero va a requerir un gran esfuerzo, pero parece ser que es el único camino. No hemos inventado nada con la arquitectura bioclimática. No, con la arquitectura bioclimática, no. La arquitectura bioclimática, para los que se dedican a pensar en estos temas, siempre decimos, acá sobra una palabra, lo de bioclimática sobra. La arquitectura o es así o no es. Lo que sucede es que debido a esas fluctuaciones que se han producido y de las que ya hemos hablado, esos olvidos o dejación de determinados problemas, esta palabra ayuda a volver a despertar la memoria sobre algo que nunca se tuvo que olvidar. En este momento a lo mejor algunos telespectadores están pensando, estoy de acuerdo con lo que están diciendo, pero total, bueno, mi casa ya está construida en estas características, yo no puedo hacer nada. Siempre se pueden hacer cosas, ¿no? Sí, normalmente sí. Dentro de la vivienda. Sí. Por ejemplo, así algunos consejos mínimos para ahorrar energía dentro de la vivienda. Bueno, eso es difícil porque hay que tener un tema concreto al que referirse. Lo que decía antes de ventilar, por ejemplo, pues cómo ventilar una temperatura adecuada de la calefacción, que me hace falta esos cuatro puntos.
Sí, pero son de razón, de lógica. vamos a ver, ventilar, el tema de la ventilación es fundamental. Es fundamental porque soluciona muchos problemas, fundamentalmente de deterioro de las superficies que se ven, de las paredes, de manchas de humedad, de microorganismos y demás, ¿no? Que no requiere un gran esfuerzo, solamente es la preocupación de producir esa ventilación, pero tampoco podemos pensar o afirmar así con simplicidad que es culpa del usuario. Quien usa la vivienda hoy está sometido a un horario, se levanta por la mañana, desayuna a prisa, se va a trabajar, regresa por la noche, la casa queda vacía, ya no es esa vivienda de aquella época que estábamos hablando, de hace muchos años atrás, en que siempre había alguien en la casa que se preocupaba de mantenerla en óptimas condiciones. Hoy la vivienda está sometida a un uso distinto, por más esfuerzo que uno quiera hacer en mantenerla bien en estos aspectos, si no puede estar en casa, lo tiene muy complicado. Hasta las viviendas están solas hoy en día, ¿no? Sí, las viviendas están solas, sí. Uno de sus planteamientos creo que es algo así como que quien viva en la casa que lo haga bien, el resto es prescindible, incluso la arquitectura. Bueno, ahí hay muchas cosas. Quien vive en una casa tiene que intentar utilizarla adecuadamente en función de los elementos de que dispone la casa. Esos elementos, si la casa está bien, es arquitectura. Lo que sí hay que tener claro es que entre la casa y el usuario es más importante el usuario que la casa. De ahí podemos deducir lo de que es prescindible la arquitectura, pero no porque la arquitectura sea prescindible, sino porque no pueden competir entre arquitectura y usuario. La arquitectura tiene una razón de ser, que es el usuario, y no al revés. Se acabó la estética por la estética, ¿no? Debería. Federico López Taezcel, muchísimas gracias por traernos esta cotidianidad que usted nos decía, o que yo decía al principio, de que la arquitectura bioclimática, que deberíamos de quitar el bioclimática, es algo alejado de nosotros, es algo mucho más cotidiano. Espero que haya sido útil y se haya entendido en parte lo que he dicho. Muchísimas gracias. Gracias. O Colexio de Arquitectos de Galicia patrocinou este programa.